Network Security Team. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, Dale bueno, pantalla completa, por favor, para que se vea, visualice mejor. perfecto. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Hoy desde la empresa Network Security Team quiero compartir con ustedes, digamos, una temática que nos interesa a todos y que he venido trabajando desde el 2010, en donde comencé con este tema debido a que precisamente fue parte de mi proyecto de maestría. De allá, del 2010 acá, digamos que han habido cambios con respecto a la última versión del protocolo IP, pero han sido muy lentos. Pienso que precisamente ese cambio o esa transición se ha demorado más de lo pensado debido a que no ha habido, digamos, el entrenamiento necesario dentro de las empresas, dentro de las instituciones académicas, de la importancia de hacer esta transición. Aquí en Colombia, estas estadísticas que les muestro es del uso de tráfico IPv6 a través de Google. No la regala, esa es la fuente de Google. Vemos que nuestro país, digamos que está en una etapa intermedia en donde aproximadamente el 21% del tráfico que ya circunda de nuestro país está soportado en IPv6, seguido por el país, perdón, de Brasil en Latinoamérica, donde tenemos alrededor de un 51%, y alrededor del mundo, digamos que el país que lidera esta transición es Francia con un 85%. Entonces la idea es hoy poner también ese granito de arena de por qué también debemos pensar en una transición segura a este protocolo, del cual hoy en esta videoconferencia seguramente estamos soportados por IP. Entonces, es importante saber que todas las comunicaciones en el mundo están soportadas por este protocolo y por eso es la magnitud de la importancia de reconocerlo y saber cómo transicionar de forma segura. ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos de nuevo la estructura de las cabeceras en IPv6. Vemos que lo diseñaron de una forma, yo le digo tipo Lego, en donde tú le vas adicionando cabeceras de extensión a medida que vas necesitando esa utilidad. Dos cabeceras importantes en la parte de ciberseguridad es la cabecera AH y la cabecera ESP, que en realidad no son nuevas, sino que son heredadas de la arquitectura de protocolos IPsec, que ha demostrado ser, digamos que una arquitectura bastante robusta para permitirnos, entre otras cosas, la autenticación y el cifrado de las comunicaciones. Pero hay que reconocer que esta tecnología y estas cabeceras en especial no son consideradas por defecto en el uso de IPv6. Hay que hacer una configuración para poderlas habilitar y gozar de esos beneficios de seguridad. Entonces, precisamente, uno de los puntos neurálgicos es no, y digamos que habilitar el protocolo por defecto, sino si se va a usar, habilitar, digamos que esa configuración necesaria para hacer uso de esas cabeceras de extensión. En la actualidad, ese tráfico que les mostraba yo en el primer slide, digamos que esos nodos que tienen habilitado IPv6 no solamente tienen habilitado IPv6, tienen algo que llamamos un dual stack, que es el mecanismo de transición más usado en la actualidad, ya que a su vez tienen IPv4. Eso, digamos que es mientras llegamos a un estado de IPv6 only que digamos que se ve lejano en un futuro debido a esta demora en la transición. Pero ¿qué tenemos en la actualidad? Tenemos que debemos en ciberseguridad implementar controles para el stack tradicional IPv4 y a su vez implementar controles para el stack IPv6. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que está pasando en la mayoría de empresas? Inocentemente
cuidamos IPv4 porque pensamos que solamente tenemos IPv4 y estamos descuidando la parte de IPv6 y por allí estamos siendo vulnerables y se pueden aprovecharse los cibercriminales de esas habilitaciones que por defecto en todos los sistemas operativos en la actualidad ya viene por defecto. Ya tenemos, si ustedes corren en este momento en cualquier estación de trabajo, un ipconfig /all o un ifconfig, van a darse cuenta que ya tienen una dirección IPv6. Entonces, es por esto que, digamos, que es importante reconocer cuál es nuestra huella de exposición y cómo debemos cuidarnos. IPv6, lógicamente, tiene unas mejoras en la parte de operación del protocolo IP para la parte de enrutamiento, pero también, como todo protocolo que está en desarrollo, digamos que busca, digamos que ir madurando a la par que va implementándose. Entonces, en la CVE de Mitre nos muestra que hasta ahora, si filtramos por IPv6, tenemos 864 vulnerabilidades reportadas, pero digamos que esto no quiere decir que el que tenga el stack IPv6 tenga 864 vulnerabilidades activas. ¿Por qué? Porque hay unas que son muy específicas, como las que les muestro, que es una de este mes, en donde solamente se hace referencia a hosts que tengan el sistema operativo Juniper, JunOS. Entonces, allí, en ese caso, digamos que el protocolo no está bien implementado y puede usarse para un desbordamiento de buffer, por lo cual se pudiera dar a una denegación de servicio en ese host. Tenemos que dentro de los ataques de IPv6, los ataques también se actualizan, se acomodan a cómo es, por ejemplo, la estructura de cabeceras de IPv6. Como yo les decía, tenemos una cabecera base que ustedes ven allí en blanco y a medida que yo vaya necesitando, se van habilitando unas cabeceras de extensión. Bueno, entonces, uno de los nuevos ataques sería la malutilización de esas cabeceras de extensión y un cibercriminal pudiera crear de forma deliberada N cantidad de cabeceras de extensión, siendo que, pues, digamos, la IETF ha dispuesto un número límite para en un paquete habilitar X cantidad de cabeceras de extensión. Él pudiera generar automáticamente y deliberadamente, repito, muchísimas cabeceras de extensión generando una inundación, por lo cual es un ejemplo de denegación de servicio nuevo. Si hablamos de protocolos que también han sufrido cambios junto con IPv6, nos encontramos con ICMP versión 6. Dentro de este vamos a ver que hay varios códigos de utilización. Dos códigos que se han vuelto importantes son el 136 y el 135 porque absorben lo que antes llamábamos ARP, ahora se llama Neighbor Discovery. Ese Neighbor Discovery tiene dos mensajes, así como teníamos ARP Request y Reply, ahora tenemos Neighbor Solicitation y Advertisement. Antes teníamos ARP Spoofing y ahora tenemos ND Spoofing, porque no se mejoró esa parte, porque ¿por qué se puede dar el proceso de ARP Spoofing? Porque no tiene una parte de autenticación que valide que esa respuesta a la pregunta que yo estaba dando es precisamente del nodo válido, no hay una parte de autenticación. ND tampoco lo tiene, entonces ese ataque también se ve en esta parte de IPv6. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos ataques de inyección. ¿Por qué son posibles? Como hay muchos mecanismos de transición, yo les hablaba del famoso dual stack, pero también hay otros haciendo uso de túneles como 624, ISATAP, Teredo, que muchas veces hasta vienen habilitados también por defecto en nuestras PCs.
Esto lo saben los cibercriminales. Entonces, por allí ellos pueden inyectar código malicioso, código malicioso que se haga pasar como tráfico IPv6. Y ese tráfico IPv6 en la actualidad, si tienen el firewall por defecto, no está siendo inspeccionado. Entonces, no es tener solamente el control, es customizarlo. Y ser conscientes de que hay que hacer la transición, digamos, de forma organizada. Hay que inventariar los activos, tenemos que ver cuáles ya tienen activo IPv6, que se darán cuenta que es la mayoría, y cuáles no, para solicitar también su reemplazo y hacer unas pruebas de seguridad. Cuando hacemos las pruebas de ética hacking anual en nuestra empresa, también debemos solicitarlas que las hagan a través del stack IPv6, verificar que toda la tecnología que tengo en la parte de seguridad pues soporte IPv6 y hacer una defensa en profundidad. IPv6 no está solito en el stack, tenemos varios protocolos que nos van a ayudar también en la parte de ciberseguridad y estar pendiente de parchar todos nuestros sistemas operativos y aplicaciones. Eso era lo que les quería comentar. Doy paso a las preguntas. Muchas gracias, doctora Viviana. Vamos a dar un tiempo a los pares para que nos formulen las preguntas. Quisiera antes hacerle una pregunta desde los que no somos legos en la materia, en el sentido de que IPv6 es un protocolo, ¿verdad? Y hay gente que tiene el IPv4 y es como una cantidad de cosas. ¿Cómo asegurar la seguridad cuando hay tantas posibles fugas y entradas para los ciberatacantes? Bueno, nosotros en ciberseguridad no hay una bala de plata o un único control que podamos sugerir para minimizar el riesgo, porque no se puede garantizar la seguridad. Podemos jugar es con minimizar el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un conjunto de controles que aborden lo que yo decía, la parte de defensa en profundidad, conociendo primero cuáles son nuestros activos, cómo se componen nuestros activos e implementando controles en todas las capas. Interesante eso de minimizar el riesgo y que al pensar así sabemos que somos vulnerables. Así tengamos lo más reciente en tecnología, siempre habrá posibilidades de fuga, más aún por ejemplo, en nuestro contexto donde se pierde eso entre lo público y lo privado. Nuestro celular está al servicio de la empresa también y la empresa no tiene todo el poder absoluto para intervenirlo. Entonces juegan muchas variables. Vamos a pasar a las preguntas. Iván Guillermo Duarte Pacheco pregunta: ¿qué limitaciones presentan las cabeceras AH, Authentication Header y ESP en IPv6 frente a las amenazas modernas y cómo podrían ser mejoradas? Bueno, las limitantes es, la primera, que es la cabecera H, nada más autentica. Quiere decir que solamente va a validar la identidad, por lo cual nos pudiera apoyar en ataques que intenten suplantación de un host. En el caso de los root router. En el caso de la cabecera ESP nos ayuda para autenticar y cifrar. Entonces, si yo habilito los dos componentes, voy a tener un mayor espectro de controles para un mayor número de ataques. Entonces, es ideal habilitar la cabecera ESP. Por su parte, Iván Guillermo Duarte Pacheco pregunta: ¿qué recomendaciones pueden adoptarse para mitigar las vulnerabilidades de IPv6 en entornos domésticos y corporativos, considerando las fallas que presentan las cabeceras en AH, ESP y otros componentes de este protocolo? Bueno, lo primero es, si no vas a usar IPv6, deshabilitar. Eso es lo primero, disminuir nuestra huella de exposición. Segundo, si realmente lo tienes que usar, configurarlo de forma segura. Hay varios lineamientos, varias guías. Es más, aquí en Colombia, Mintic ya ha hecho parte del trabajo y nos propone una guía de hardening para IPv6 y, por supuesto, tener actualizados todos nuestros componentes porque eso nos hace menos vulnerables a las
digamos, a las vulnerabilidades ya conocidas y parchadas por los fabricantes. Agradecemos a la ingeniera Viviana López por su interesante disertación y la invitamos a continuar con nosotros. Claro que sí.